7:34 de la tarde de este jueves 12 de marzo. Y este live va a ser con un colega, con un periodista, y que ha estado todos estos días pues haciendo cobertura con relación a la toma de posesión de José Antonio Cast y la visita, por supuesto, como invitada de honor de María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas Venezolanas, Premio Nobel de la Paz. El día de hoy ha sido muy emotivo, lo que ha sido la concentración, por ejemplo, en el Paseo Bulnes. Es impresionante las imágenes, de hecho en muchas cuentas se las consiguen, no solamente venezolanas, también de muchos medios internacionales que están reseñando lo que ha sido este encuentro con parte de la diáspora venezolana que está en Santiago de Chile, ¿no? Pues hace bastante tiempo, muchos de ellos, y bueno, también parte de esa diáspora forzada por la crisis venezolana. Y de eso vamos a hablar con él, ya me está mandando la solicitud. Buenas noches y bienvenido. Con él quiero hacer un repaso, como decía, un análisis, y desde su óptica además como periodista chileno, de lo que ha significado también para la población de Chile pues la presencia de la líder venezolana María Corina Machado y toda esta movilización que ha habido en torno a ella, una cosa impresionante. De eso y más. Entonces vamos a hablar, le voy a dar entrada a mi colega, que ya me había mandado la solicitud, y a ustedes, bueno, buenas noches y bienvenidos como siempre, agradecidos por la compañía, agradecidos por la valoración que hacen, por supuesto, de estos live. ¿Estás? Hola Bienvenido. Gladys, muy bien. Buenas Ha noches. sido día intenso en Santiago y Wow, en sí, Valparaíso. y de hecho te tengo que agradecer y mucho porque has estado en la calle, has estado haciendo cobertura y has tenido la gentileza de dedicarnos estos minutos para, sobre todo con tu visión, que además me encanta porque no solamente la visión de un venezolano, ¿no? Que ha estado allá, que han venido compartiendo sus impresiones, sino también en tu caso, ¿no? Que no eres venezolano, pero que también conoces bastante bien nuestra realidad. La has seguido desde hace muchísimo tiempo y ahora desde ahí, desde uno de los lugares, por supuesto, que han sido noticia, ¿no? Y a propósito de la toma de posesión de José Antonio Cast, danos tu impresión de lo que ha sido el día de hoy, pero también en general desde que María Corina Machado llegó a Chile, a Santiago. Mira, voy a empezar sacándome el sombrero de periodista, ¿ok? Te voy a hablar como un ciudadano del mundo, ¿no? Como alguien además que está emparentado con familia venezolana. Mi suegra es de Barquisimeto. Mi marido nació en Venezuela, su papá es chileno, llegó a muy temprana edad a Chile, así que culturalmente tiene poco de venezolano, pero es un amante de sus raíces. Entonces, en mi casa hay comida venezolana, aquí se comen arepas, ¿no es cierto? Conocemos y cocinamos de repente el pabellón criollo y hay una serie de elementos de la cultura venezolana que están en mi cotidianidad. Entonces, no quiero partir hablándote como venezolano, quiero partir hablándote como un ciudadano del mundo, pero sobre todo como un amante de la democracia, ¿no? Yo vengo siguiendo a María Corina Machado hace al menos 10 años, profesionalmente hablando, como Ujú, periodista. Y nunca había estado en el mismo lugar que María Corina Machado. Eh, y la verdad es que es bien impresionante conocerla. Yo creo que ella efectivamente está tocada por un carisma bien especial y bien ujú. particular. Tiene un talante político bien particular. Esto va más allá si uno puede creer que todas sus ideas ideológicas te gustan, cuáles no, etcétera. Ella tiene un talante, ¿no? Tiene un corazón que me parece está eh, trasciende De fronteras, acuerdo. trasciende ideologías, trasciende distintos elementos. Ujú. Y además es una gran defensora de la democracia. Entonces, recibir en Santiago primero a la gran luchadora por la causa democrática venezolana, pero además al Premio Nobel de la Paz, ha sido en lo personal emocionante, pero Ujú. teniendo familia venezolana. Ha sido además muy emocionante para mi familia sentirla tan cerca porque yo creo que Claro. se han sentido muy cerca de Venezuela. Tú sabes que Eh, coincido contigo, ¿no? Porque como periodista me ha tocado coincidir con ella en diferentes etapas de la lucha, además por la democracia y la libertad del país, porque vaya que hemos vivido en casi 30 años diferentes circunstancias, etapas, intentos, y finalmente con ella, con este liderazgo, que es el liderazgo legítimo, avalado, aprobado por además una mayoría de los venezolanos dentro y fuera del país. Sí siento, igual que tú, particularmente algo muy especial y me ha tocado las veces que como periodista haciendo las coberturas igual que tú, pues la tengo cerca, le hago entrevistas, converso, que hay algo muy especial. Y cuando fui a Oslo, yo en Oslo ratifiqué la convicción que tengo de que sin duda ya el cambio ha empezado, sobre todo desde las primarias, ¿no? Y con ese liderazgo precisamente se fortaleció con las elecciones presidenciales
Y en definitiva, con situaciones como las que ahora se reportan desde Chile, pues todavía se confirma más que esto parece, bueno, inevitable, ¿no? Es algo. O sea, este es un gran movimiento, es una causa prominentemente venezolana, pero yo creo que es una causa de todos los demócratas, ¿no? Yo hago clase en la Universidad de Periodismo, intento ejercer el periodismo con la mayor imparcialidad posible, no es posible ser del 100% imparcial, somos seres humanos que tenemos nuestra idea, nuestras convicciones, nuestro sentido, entonces estamos limitados, pero siempre les digo algo a los estudiantes, hay una convicción que los periodistas tenemos que tener en la vida porque de esa convicción depende el ejercicio libre de nuestro oficio, la democracia. Ujú. Si los periodistas tenemos que ser militantes por una sola cosa, es por la Por- democracia, indistintamente quién gobierne, porque sin democracia el periodismo muere. Entonces tenemos que ser grandes promotores de la democracia, ¿no es cierto? Qué buena Y reflexión, gracias, ¿eh? Qué es que es bueno. verdad, porque recuerdo, perdón la anécdota, yo soy bueno para hablar, tú me paras nomás, Gladys, pero alguna vez entrevisté al expresidente Ricardo Lago, un socialdemócrata chileno, un caballero de la política, extraordinario, ¿no? Entonces, él me regaló después una conversación fuera de micrófono, que fue muy cariñosa, muy coloquial, estábamos en pandemia, entonces los dos en un Zoom, y él hablaba y yo le respondía. Hoy en día don Ricardo está retirado de la vía pública. Y en un momento me dice, yo te voy a decir algo muy importante y que no se te olvide nunca, cabro, me dijo, que es como le decimos en Chile a las personas muy jóvenes, ¿no? Me dijo, cabro. Eh, el periodismo nace cuando mueren las monarquías, porque cuando muere la monarquía aparece la burguesía, y la burguesía eran ilustradas y empezaron a escribir y democratizaron el conocimiento. Y es esa democratización del conocimiento, llamada democracia al final del día, donde todos nos informamos y tomamos decisiones, la que permite que el periodismo aflore. Entonces me dijo, Ujú. mi única sugerencia para toda la vida es que seas solo militante de la democracia, Me encanta. indistintamente de quién gobierna. Y yo creo que, por eso creo que la causa venezolana es propiamente de ustedes, pero al mismo tiempo es una causa de todos los Demócratas. demócratas que sentimos en la democracia el mejor modelo de gobierno y de sociedad. Y así lo sentimos también. Por cierto tiempo, quizás algunos años, los venezolanos que alzábamos la voz y sobre todo también para denunciar las violaciones graves a derechos fundamentales, ¿no? De esa pérdida de la democracia, crímenes de lesa humanidad, sentimos que sin duda había gobiernos que eran indiferentes, ¿no? Y por aquello también de la conchupancia que había con el entonces fallecido presidente Hugo Chávez y luego también hasta cierto punto con Maduro, algunos de ellos. Pero ahorita sí uno siente que esa fuerza que ya define esta causa, ¿no? Esa fuerza impresionante, imparable, con ese liderazgo legítimo, también trasciende a otras poblaciones y sentimos esa conexión. Eso que tú bien describes, y porque Yo además la creo, es diáspora es que, tan ¿sabes lo que grande. pasa, Gladys? Yo creo que ella Ujú, es muy querida y es muy querible. Yo lo sentí en Chile. A ujú. ver, tengamos una conversación franca y honesta. La relación los últimos años entre una parte, yo nunca generalizo, entre una parte de la población venezolana y una parte de la sociedad chilena ha sido difícil, ha Así sido es. compleja. Tenemos choques culturales, ¿no es cierto? La menor parte de los venezolanos que llegaron a Chile, lamentablemente, importaron un tipo de criminalidad que nosotros no conocíamos y que generó un verdadero terror social. Te voy a dar un dato. Chile, teniendo una tasa de homicidio de Francia o del Reino Unido, es el tercer país que vive con más miedo en el mundo, superando incluso a México. Con Mm. eso te digo todo, porque el chileno de un día a otro se enfrentó a algo que, ojo, fue importado por una minúscula parte de la enorme cantidad de venezolanos que llegaron a Chile, ¿no es cierto?, que le produjo terror. Y eso generó choques culturales muy Total. potentes. Pero Y yo estos dos entendible, ¿ah? días, Entendible, o sí, sea, porque además una de las cosas que hemos dicho la mayoría, dentro y fuera de Venezuela, porque la mayoría de bien, ¿no? Que representa, como es debido al gentilicio, lo que define las fortalezas del Venezuela, porque también tenemos debilidades. Pero una de las cosas que siempre también entendemos y hasta perdón pedimos por aquellos que es una minoría, pero hace mucho daño, ¿no? Dentro y fuera, lamentablemente incluso hasta parte del crimen organizado. Y sin duda que en Chile dejaron unas huellas terribles y uno puede entender ese miedo y que lamentablemente algunos, pues, ¿no? En ese pánico, en ese miedo, terminen muchas veces atacando a gente inocente y pagando justo por pecadores, como se dice. Uno y, puede y, entenderlo. y siguiendo en esa línea, teniendo ese contexto detrás, lo que te impresiona, ¿no? Es ver finalmente lo que María Corina genera Ujú. en la población chilena. Indistintamente, tú puedes ser de esos chilenos que está, digamos,
molesto por la migración, que incluso quiere expulsar migrantes, pero tú lo ves y le preguntas y te dicen, no, esta mujer es de otro planeta, ¿no? Porque creo que ella efectivamente ha demostrado tener actos, yo calificaría incluso actos de heroísmo que trascienden. Mucho Sin más allá duda, de lo que una sí. persona un servidor público está obligado a hacer. Esto es mucho Ujú, más que la obligación moral que ella tenía con Venezuela. Ella puso en riesgo su vida, se separó de su familia, vivió, ¿no es cierto?, en la clandestinidad. O sea, es mucho más allá. Si ella hubiese hecho menos, nadie se lo hubiese cuestionado. Pero ella ujú. es casi sobrehumano. Yo creo que esa es la admiración que Y yo genera. no, y ojo, que por lo menos te debe pasar a ti, ¿no? Que yo hace rato, y sobre todo de acuerdo a la experiencia que hemos vivido, de las idealizaciones que son tan peligrosas, los mesianismos, que más bien estoy siempre en mi propia campaña para alertar, advertir y la importancia del pensamiento crítico, porque todos somos seres humanos con fortalezas y debilidades. Y yo a ella, bueno, sin duda, pues ni a ella, es que ni a mis padres, ni a mí. Bueno, yo soy una gran crítica de mí misma. Entonces no idealizo, pero sí admiro cada vez más por lo que tú estás diciendo. Cada día me impresiona más. Y porque sin duda es un ser que ha trascendido y su propósito, que es Venezuela, está por encima incluso de sus intereses particulares tan importantes, tan importantes para cualquier ser humano como es, por ejemplo, sus hijos, su familia, su propia vida. Entonces, eso, ¿cómo no se va a agradecer? José María, Es ¿cómo que no por se va eso a yo te digo, agradecer? ¿no? ¿Cómo no se va a seguir y se va a apoyar? Una cosa es la visión que uno tiene sobre sus cualidades humanas. Eso es lo que Ujú, deslumbra de esta líder, ¿no? Sus cualidades humanas. Otra cosa es la política, ¿ah? Porque ojo, mis ujú, queridos venezolanos, puede que el día de mañana María Corina Machado sea presidenta electa democráticamente en elecciones libres, ¿no es cierto? Y supervisadas por organizaciones internacionales. Y a lo mejor como presidenta muchos sientan que no es la mejor presidenta que podrían tener. Por eso aquí hay válido. como que distinguir, ¿no? Hay que distinguir Ujú, las cualidades humanas, que es lo que la hacen, a mi juicio, una absoluta y justificada ganadora del Premio Nobel de la Paz, y otra, la política. Ella hoy en día ujú, ejerce un liderazgo político muy transversal porque al final su única causa es la democracia. Pero cuando la democracia llegue a Venezuela, van a empezar las legítimas diferencias democráticas entre así es. distintas visiones de sociedad. Y ojalá ahí María Corina esté por sobre el bien y el mal. Sin duda, y porque además también acuérdate del tema de las expectativas. O sea, mira, qué interesante este análisis que estamos haciendo. Sí. Me encanta de verdad esta conversación contigo porque sobre la base de la experiencia que has tenido allá, lo que vienes siguiendo de ella, nos estás permitiendo tocar muchos temas que además nos corresponde como venezolanos hacer esa profunda reflexión, porque se crean muchas expectativas. Cuando incluso algunos idealizan, elevan demasiado las expectativas. Entonces, cuando la persona asume la responsabilidad, en este caso vamos a suponer que sea pronto ella como presidente del país, o Edmundo González con ella, lo que sea. Y dentro de la complejidad del país, por supuesto, tienen un plan, pero no necesariamente se va a poder aplicar a lo mejor en los tiempos que quisieran, porque van a empezar por entender qué es lo que hay en Venezuela. Y en segundo lugar, también con los resultados que la gente espera, en los tiempos que la gente espera, que no necesariamente son los contemplados. Ahí tiene que haber mucha comunicación efectiva y sobre todo de parte de la población entender que no es fácil y que hay que acompañar además porque es una responsabilidad de todos, no solamente del liderazgo, no entregárselo solo a ellos y esperar a ver cómo nos resuelven la vida. Qué Claro, importante lo que acabas de decir. fíjate tú que yo fui un chileno que creció con la transición a la democracia, ¿no? De la Ujú, dictadura a la democracia. Y yo tengo recuerdos de infancia, ya de adolescencia, ¿no es cierto? De un país que seguía construyendo un tejido que se había roto, ¿no? Que seguía en el fondo, incluso a nivel institucional, en cambios constitucionales y todo. Había una serie de cosas que hacer y además de manera escalonada. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, volver al pasado y evitar a tener esas así fracciones es. que requirió mucho tiempo, requirió mucha paciencia y requirió mucha nobleza. Y a mí a veces la angustia que me da cuando hablo con venezolanos en la calle, nosotros en el programa en Canal 13 en la mañana tenemos un bloque internacional muy grande donde además hemos seguido con muchísima vocación la crisis democrática venezolana. Entonces tenemos Ujú, una gran audiencia venezolana y cuando de repente voy a actividades a cubrir, se me acercan muchos venezolanos a hablar y como que me dicen sí, y ahora yo les digo, pero ojo, 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 esto se lo digo con mucho cariño y mucho amor. Paciencia, que esto va a ujú. demorar. Esto va a demorar mucho y no vaya a ser cosa que la ansiedad finalmente termine desesperanzándola. O sea, Sí. aquí hay que tener paciencia O porque incluso si hay elecciones, esos primeros gobiernos, Gladys, tú lo sabes muy bien, no van a ser gobiernos fáciles. no van a ser, porque además mucho por resolver, como dices tú, para empezar el tejido social, que sí, ya una mayoría está alineada a ese cambio, en teoría estamos todos convencidos de que es un trabajo, un esfuerzo conjunto, ¿no? Pero igual
toca reeducar en muchos aspectos. Y tú mencionabas lo del tema de los valores democráticos y de ahí también los valores ciudadanos, porque nuestra Constitución tiene muchos deberes, pero le falta, muchos derechos, pero le falta deberes, pienso yo. Y es ahí donde radica también el cambio importante real del país, para no volver a lo mismo, para transitar de verdad una reconstrucción que nos lleve a un país mejor, de bienestar para todos y sostenible en el tiempo, porque ese es el otro punto también dentro de la fragilidad que mencionas, que sea robusto y sostenible para llevar a las mejores posiciones del mundo y que no tengan ustedes que recibir más nunca por razones de crisis a una migración como la venezolana, que además ha sido inédito, inédito en nuestro país. Ustedes tienen 7 de cada 10, estaba leyendo que en las ciudades principales de Chile se calcula que 7 de 10 inmigrantes son venezolanos. Y ojo, Gladys, aquí hay un tema, ¿no? Nosotros tenemos una cifra oficial que es mentirosa. Ajá, En ¿en qué Chile, sentido? la estimación oficial es que hay cerca de 700.000 inmigrantes venezolanos. Ujú. Pero ¿eso qué es lo que contempla? Contempla inmigrantes que Ya, están en condición lo regular, ¿no estoy es escuchando cierto? bien. Ajá, ¿Me, ya, me, perdón, me me voy a poner escuchas en bien segundo. ahora? ¿O es problema Déjame. mío o es problema tuyo? No, Porque problema si de no, mi lo audífono. corrijo. No, no, no. Si quieres tú sigues hablando, déjame. Ahora Perfecto. se agarró el segundo. Tenemos 700.000 migrantes como cifra, comilla, oficial, ¿no es cierto? ¿Eso cómo se Ajá. genera? Los inmigrantes que son regulares, que son poco más de 400.000, los migrantes que son irregulares, que son contactos, avistamientos que se han realizado a migrantes cruzando la frontera y que se han Ujú. empadronado, ¿no es cierto? En Chile, al no ser el ingreso fronterizo irregular un delito, no hay expulsión Ujú. inmediata y por tanto hay registro. Pero no sabemos los que nunca se contactaron. No sabemos los que cruzaron sin Claro, que nadie los viera. Entonces, hay estimaciones menos conservadoras que hablan que en Chile existen cerca de 1 millón de venezolanos residiendo del país, en un país que, para que lo tengamos en contexto, no es Colombia, no es Perú, es un país de 18 millones de habitantes. Entonces, exacto. es Se una siente más. migración ese es el punto. No Claro. es que sea mejor o peor migración que otra, es una migración que se siente harto en la Ujú. calle, ¿no es cierto? Y eso evidentemente para este país, que era este país isla, detrás de la cordillera de los Andes, donde al otro lado teníamos el mar, Conservador. conservador, ojo, un país, mira, te voy a contar una anécdota, yo te dije, yo hablo Ajá. mucho, así que tú me paras. Pero Eh, un, estoy un- fascinada. Yo creo que la audiencia también está fascinada sí. con esto que estamos hablando. Ajá. Un gran profesor en la Universidad de Columbia, en una clase de posgrado que se llamaba Autocracia y Democracia, ¿no? Ya. Nos empieza a preguntar de dónde somos cada uno y llega a mí en un momento y me dice, bueno, ¿y tú? Bueno, le dije yo soy José María y soy chileno. Y me dice, Ujú. interesante, porque además Chile era una de las unidades del ramo, ¿no? A propósito del golpe de Estado en Chile. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo yo, sí, claro, me dice, o sea, le digo, eh, ¿es verdad que Chile es como Ohio? ¿Cómo le digo yo? ¿Qué significa que Chile sea como Ohio? Me dijo, un estado donde todo funciona bien, pero no pasa nada. ¿Ah? Chile era un país que funcionaba bien, donde pasaba poco, donde no habían, en el fondo, donde todos estaban muy tranquilos, donde la sociedad no tiene una cultura, una gran cultura de fiesta, donde existen una serie de elementos. No sé si me pudiste escuchar porque vi que te quedaste pegada en un momento, pero Me quedé eh, pegada. No, pero sí te escuché sí. perfectamente. Tú me escuchas a mí ahorita bien. Sí, era como un país parejito, ¿no? A muchos nos dicen que somos una sociedad gris, nos vestimos de colores oscuros, somos de Ujú, pocos ujú. colores vivos, ¿no es cierto? Muy Entonces, tranquilos. muy tranquilo, muy tranquilo. O Ujú. sea, es bueno entender el contexto de dónde viene esta tensión cultural que se ha ido generando, ¿no? Y de repente Claro. llega el sabor del Caribe, ¿no? Con todo su ímpetu, en barrios que no estaban acondicionados para recibir el número de migrantes que estaban, muchos de ellos en condiciones de hacinamiento, ¿no es cierto?, que empezaron a condicionar la vida de sus vecinos, con consultorios de salud que no estaban habilitados para la demanda que empezaron a tener, y se Claro. empezaron a generar una serie de tensiones que no voy a decir si son buenas o malas, es la realidad, y creo que ahí evidentemente nos Hay un faltó como choque. país, a lo mejor desde el gobierno, haber tenido políticas de integración migratoria que hubiesen mediado entre estos dos mundos que estaban colisionando. Pero sí es Total. cierto que un buen grupo de migrantes venezolanos llegaron a Chile, se mimetizaron, entendieron nuestra cultura, como yo que viví en Estados Unidos, entendí la cultura de los estadounidenses y me regí por esas reglas, ¿no es cierto? Y creo que hay un grupo de venezolanos que incluso ellos te dicen, no, mis hijos ya nacieron acá, ya me casé acá, qué hermoso poder volver a Venezuela cuando quiera, pero es probable que ya eche Haga vida en raíces y me Chile. quedo en este país, claro.
Pasa con muchos, exacto, y se puede entender porque ya tienen una vida con los hijos, incluso absolutamente incorporados a esa nueva cultura, a ese nuevo país que los ha abrazado. Y yo creo que eso se tiene que entender, así como habrá algunos que definitivamente regresen y otros estén entre los dos mundos, entre los dos países. Pero qué importante que al venezolano se le permita poder regresar con la tranquilidad de saber que está seguro, Es que fundamental. exacto, que Acabamos, ojo, puede. se acaban de renovar los vuelos de Santiago a Caracas, lo que es una muy buena noticia, ¿no? LATAM a Ujú. través de Colombia ya tiene habilitado el vuelo Santiago-Caracas. Eso es un hito, no pasaba desde hace 5 años. Ujú, total. Entonces, claro, uno se plantea también, bueno, ¿qué es lo que haremos es, llegado ese momento? Por lo pronto, mira, te puedo decir que el deseo colectivo es el reencuentro en Venezuela, independientemente que para algunos sea temporal, pero que eso se pueda hacer, que el venezolano pueda entrar y salir de su país cuando le dé la gana. ¿Entiendes? No que sienta que está amenazado constantemente y ni hablar de lo que están dentro de Venezuela. Yo hice así lo veo justamente esta semana que habla del miedo, el miedo que está ahí y seguirá estando ahí mientras no se desmonte el aparato del terror, que está muy bien representado más por estos que ahora están dentro de, bueno, una gestión interina. Entonces, en definitiva, cuando uno ve situaciones como la de María Corina no solamente es que goza de un liderazgo especial, o sea, ella le puso unas características especiales que la hacen justamente conectar con no solo los venezolanos, sino también con muchos otros del mundo. Pero adicional lo que ella representa, ese liderazgo representa, y que esa diáspora en Chile, inmediatamente desde que ella anunció su visita, pues manifestó, ¿no? Manifestó esa emoción, manifestó la ilusión, manifestó la esperanza que ella represente, por lo cual pues la mayoría estamos ansiando finalmente que pueda también estar en Venezuela pronto, ¿no? Y desde ahí seguir forzando para ese cambio de la transición democrática. Entonces, De- ¿tú qué viste desde el día que ella llegó? Porque hemos recibido imágenes de eso, de la espontaneidad, de ese deseo de los venezolanos allá, ¿no? De estar, encontrarse con ella, pero además también apoyar, acompañar en la lucha. ¿Cómo lo percibiste tú desde el primer día? pero yo creo que los videos hacen justicia a lo que ocurrió. Esto no es una Mm, selección de videos que se hicieron virales como de los highlights de la visita. No, no, no. La visita de María Corina Machado ha sido eso desde que aterrizó en Santiago, ¿ok? Ha sido encontrarse con venezolanos en el camino que a través de ella se ujú. sienten mucho más cerca de su país. Eh, Mi suegra anda ahora en el Paseo Bulne, andaba ahora en el Paseo Bulne, Ajá, porque se fue para allá. su sueño era conocer a María Corina Machado, ¿no? Mm. Ella no va hace Y la- 25 años a Venezuela, ella se vino justo antes del chavismo, pero después llegó el chavismo y no pudo sacar más pasaporte ni cédula y nunca pudo volver a Venezuela. Hoy en día ya puede viajar por el mundo por su pasaporte chileno, pero no ve a su hermana hace 25 años. Yo no Qué conozco daño. a mi familia venezolana, Mm, porque la única vez que quise pedir mi visa de periodista para ir a Venezuela me mandaron a decir de Cancillería que ni se me ocurriera porque estaba en la lista negra, ¿no? Entonces, cero posibilidad. No conozco Venezuela. Y te cuento esto porque me imagino cómo será para los venezolanos, el venezolano que trabaja en el aeropuerto, en distintas labores, ¿no? Desde el aseo, la cafetería y todo, cuando llega María Corina Machado. El venezolano que estaba anoche de garzón en el Palacio de la Moneda para el cóctel oficial. Ese video es conmovedor, ujú, porque fijémonos en un detalle, ¿ah? Uno de los garzones le dice a María Corina Machado, le dice, mi mamá te ama. Y mira la respuesta que le da ella a él, le dice, y yo te amo a ti. Como queriéndole decir, el problema de Venezuela no es el problema de tu madre, también es nuestro, tú eres parte de eso, tú eres parte de este país que a lo mejor dejaste cuando tenías 10 años y ahora que estás con 18, lo ves como un problema de tu mamá porque hiciste tu vida acá, porque creciste acá. No, yo te amo a ti y te ujú, necesito a ti en el fondo, le está diciendo María Corina. Entonces, está lleno de esos momentos simbólicos, pero además con un altísimo respeto de la clase política chilena de manera transversal, desde la centroizquierda hasta la derecha. Vamos sí. a excluir al Partido Comunista, que creo que no han estado a la altura de la visita de ella, porque por último, si uno no está de acuerdo, cierra la boca por respeto, ¿no? Pero el Partido Comunista, la verdad es que ha tildado desde el día que le dieron el premio Nobel a María Corina Machado de golpista y una serie de epítetos que ella respondió hoy día y que creo que quienes creemos en la democracia no estamos de acuerdo Ujú. con esos epítetos. Bueno, Pero los videos le hacen justicia, Gladys, a la visita. Ha sido así todo el tiempo.
traspasan esos videos, definitivamente lo que es un equipo de, ¿no? En este caso, de registro, como puede ser una cámara fotográfica, un teléfono, eso se sintió a la distancia y nos sigue impresionando, porque además hemos vivido tantas cosas. En el caso de lo que tú mencionas, por ejemplo, de María Corina con el tema del discurso. Cuando ella llegó a Oslo, ella llegó, por ejemplo, wow, después de una travesía en la que arriesgó la vida, y han ido saliendo cosas que describen cómo fue, y cuando uno la vio llegar a Oslo, después de tanta angustia, tanta clandestinidad, sin saber, ¿no? Si ella podía eso, resguardar su vida. A mí me impresionó primero su físico. Absolutamente ese físico de ella evidenciaba lo que es una clandestinidad. Y yo cuando la vi dije, si esto es una clandestinidad, imagínate cuánta gente, ¿no? Que ha estado presa por años, que han perdido la libertad y además han sido víctimas de torturas físicas, porque muchos de psicológica, ella vivió una tortura psicológica en esa clandestinidad. Le gusta una cosa, así, ella decía que lo que más valoró cuando salió finalmente fue una ventana, fue poderse asomar, abrir una ventana, ¿no? Cosas como esas que se pierden. Pero me impresionó, a pesar de todo eso, cuando ella habló en la rueda de prensa que hizo en Oslo, lo que dijo, cómo lo dijo, yo decía, es que ella está aquí, el propósito está aquí, y ella solo está viendo aquí, ¿no? Ella ni siquiera está viendo sus heridas, ella no está viendo lo que pueda, en este momento está sintiendo la columna, ella no puede estar, o sea, en este momento distraída en ese tipo de cosas, ella está ahorita, es definitivamente enfocada en llegar a este objetivo que es liberar a Venezuela, en ver cómo hace que los venezolanos puedan regresar a Venezuela, y sus hijos lo entendieron, y ella está en ese propósito superior que la hace incluso decir las palabras más coherentes en los momentos más difíciles, que yo cuando la escuchaba decía, wow, chapó, qué admiración con María Corina, porque hay que ver la capacidad para poder estar tan enfocada en esto a pesar de lo que acaba de vivir. Es que, insisto yo, los atributos personales de María Corina Machado son incuestionables. Y ahí yo voy a seguir distinguiendo por siempre, además por mi sanidad periodística. Otra cosa es, después cuando la veamos en políticas, si ocurre gobernando Venezuela y todo, ahí es donde empiezan las legítimas diferencias democráticas de la política, ¿no es Ujú, cierto? Pero sus atributos son indesmentibles. O sea, tú tendrías que ujú. estar ciego, sordo, mudo para no Para no darte reconocer cuenta, eso. para no reconocer eso, para no reconocer, mira, tiene liderazgo, inspira a la gente, inspira a la gente, ¿no es cierto? Parece tener clara la narrativa, 5 pasos más allá de lo que está pensando el resto. Sí, recordemos que en su origen eso le trajo problemas con sus propios compañeros de partido y con sus propios aliados de camino. María Corina Sí. Machado, la gran líder de hoy, ¿no es cierto? Tú lo sabes mucho mejor que yo, Gladys. Hace 15 años atrás recibía codazos desde su propio sector, ¿no es cierto? Y zancadillas también. Ujú. Entonces, No, no, ya eh, va. Estás hablando del pasado. Eso está presente todavía de gente que se dice además ser parte supuestamente de una oposición y tienen toda una campaña, pero terrible, muy fuerte, y que se ha convertido prácticamente en otro frente al que bueno, Pe- hay que, Pero cuando tú ¿sabes? tienes un líder Combatir. así de posicionado a nivel internacional y a nivel interno, no hay intención por articulada que esté de aquellos que, no sé si malentendiendo, derechamente mala fe, han creído que colaborar con la dictadura es una forma de hacer oposición política y de lograr la democracia. Me refiero particularmente, por ejemplo, a Enrique Capriles. Ujú. Por más que hayan personas así, cuando el liderazgo es tan granítico, cuando el apoyo es tan claro, yo creo que no hay operación posible de destruir algo así. También lo veo. Y eso a mí me parece que hace que ella siga teniendo esa imagen de estar, entre comillas, sobre el bien y el mal. Sin duda, pero igual uno no puede perder de vista lo que puede ser todo un movimiento también que se puede ir gestando con un dinero detrás que termina alineando a esas fuerzas que no quieren que un liderazgo como el de ella, que representa un cambio real y quizá pérdida para algunos de parcelas de poder económico y político. Evidente, pero Entonces, evidente. claro, terminan alineándose y puede ser quizá una fuerza tan fuerte, valga la redundancia, que pueda generar algún tipo de problemas, ¿no? Dentro de su objetivo colectivo, Bueno, es sabotear de que, alguna Gladys, manera. Por perdón, eso es que, pero no ujú, deja de ser curioso que aquellos políticos que fueron históricamente oposición al chavismo y finalmente terminaron colaborando con el chavismo, vienen de familias que tenían intereses económicos. sí, Porque claro, al final eso era, ¿no? ¿Qué me interesaba más? ¿La pelea democrática por el país o conservar las fábricas? te perdí. Perdí la... ¿Se fue?
entrado una llamada. Sí, no, me había Ah, entrado yo una dije, llamada. ay, no Fue. me digas que vamos a tener que interrumpir. Y llevamos un rato hablando, pero todavía nos da como para 10 minutos más. Sí. Ajá, ¿Qué me interesa más en el fondo, ¿no es cierto? ¿Jugármela por la democracia del país o defender mis ingresos personales o los de mi grupo familiar, ¿no es cierto? Y la fábrica que tenía para que no me la expropien o no me la tomen los trabajadores. Bueno, la historia juzgará esas decisiones. ¿Ah? Y yo creo que la historia a María Corina Machado ya la está juzgando hoy, en tiempo presente, ¿no? La juzgó el Comité del Nobel, la está juzgando la comunidad internacional, y este primer juicio al que ella está siendo sometida es el juicio de una líder que tiene convicciones democráticas y que tiene prestigio, ¿no es cierto? Y que es aclamada a nivel internacional. Ya viene la siguiente sí, etapa, ya pero veremos. Lo de Santiago, Gladys, ha sido eso. Lo de Santiago yo creo que ha sido la consolidación regional del liderazgo de María Corina Machado. Piensen ustedes que María Corina fue a Oslo y de Oslo se fue a Washington. Esta es la primera instancia donde María Corina Machado estuvo en un almuerzo con más de 11 jefes de Estado, donde pudo conversar con cada uno de ellos, donde pudo hablar con el presidente Abinader de República Dominicana, donde pudo hablar al mismo tiempo con el presidente Milei de Argentina, donde evidentemente estuvo con el presidente Kast, donde estuvo con distintas delegaciones, donde coincidió además con Christopher Landau, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, era María Corina Machado como cara visible de la democracia venezolana en el Mm, mundo. Yo decía que era como una suerte sí, de presidenta de la diáspora venezolana del cambio de mando, ¿no? Porque además se le trató, y como esa fue jefa de una Estado. decisión del gobierno, se le trató sin romper los protocolos de Cancillería. Hay cosas que simplemente no se le pueden hacer porque no ostenta ese rol de jefe de Estado, pero se le trató al nivel de un dignatario. Se le invitó a los lugares donde estaban los dignatarios. ¿No se le pudieron rendir honores? No, evidentemente, porque en eso los chilenos además somos muy cuadrados y muy legalistas, entonces como que no nos salimos de la regla. Pero evidentemente ella creo que se va a ir muy contenta mañana de Santiago. Ella creo que hoy día ha tenido un bálsamo de venezolanidad en el centro de Santiago, y además ella ha dicho que este ha sido de todos sus viajes post salida a Venezuela el momento en que más cerca se ha sentido de su país. Sí, sí, y también todos lo sentimos a la distancia, pero además yo comentaba a alguien hoy, yo le decía que disfruten este momento, ¿no? Que bien merece, porque no solamente fue un baño, como dices, del cariño de los venezolanos, sino también del respeto y de la admiración que se pudo ver incluso en figuras políticas, por ejemplo, como mencionas, dentro de esos presidentes que estuvieron invitados a la toma de posesión, esos encuentros que hubo, se percibía también en las imágenes y fotografías el respeto que se tiene por ella y lo que ella representa también para la región y para el mundo, que es una nueva etapa, una Venezuela en democracia, una Venezuela libre que pueda de verdad hacer alianzas como corresponde y también dentro de un objetivo que tiene Estados Unidos muy claro, donde ya también viene agrupando con, con, con lo que incluso fue la reunión en Florida, Ahora, en Miami, a varios presidentes. desde la perspectiva política, evidentemente la pregunta periodística que todos le hemos tenido a María Corina estos 3 días es, ¿siente usted que para Estados Unidos no es prioridad empujar la transición democrática? Porque una cosa es que nosotros hablemos, ¿no es cierto?, de una restauración económica del país, ¿no es cierto?, una normalización de relaciones internacionales, de una amnistía que no es tan amnistía para todos, pero que al menos es un avance. Y otra cosa muy distinta es que hablemos de un régimen, el de Elcy Rodríguez, que se someta a organizaciones internacionales, un sistema electoral que sea intervenido por terceros imparciales y que garanticen finalmente los derechos ciudadanos y civiles de las personas que quieran presentarse en las candidaturas y el proceso electoral en sí mismo. Y ahí te lo digo con una mano en el corazón. Yo creo que ella todavía no tiene una respuesta concreta para eso. O sea, tiene una esperanza y yo creo que legítimamente le cree al presidente Trump o a Marco Rubio cuando le dicen esto ya vendrá. Pero para ella está en un rol muy incómodo de no poder entregar Total. esa respuesta certera. Esa respuesta de decir, miren, Estados Unidos nos ha dicho que han llegado a un acuerdo y que de aquí a fines del año 2026 se convocará el proceso de elecciones o durante el 2027 serán las elecciones. Y creo que ella también está navegando dolores. Yo creo que ella efectivamente, Ujú. si me extralimito en querer interpretarla, ¿no? Pero yo no sé si la transición que ha propuesto Estados Unidos de el gusto de María Corina Machado, pero María Corina Machado es una mujer pragmática y sabe que esta es la mejor chance que tiene. No No tiene otra. solamente,
no solamente esto, sino que también se va entendiendo, porque a uno al principio, cuando pasó lo del 3 de enero, le chocó, por supuesto, todo lo que vino después. Y uno decía, ya va, pero ¿qué es esto? Pero cuando van pasando los días y las semanas, y de acuerdo a cómo se van realizando las cosas, incluso lo que representa para los que están todavía dentro del régimen, ¿no? Ocupando, bueno, el caso de él, sí, pues asumiendo esa responsabilidad como autoridad, como régimen interino. Pero para ellos es un castigo. Para ellos no es nada fácil tener que ser ellos los que además se desmonten. Y yo creo que cuando uno lo ve, ¿sabes? El bosque, uno dice, definitivamente es la manera más inteligente de poder transitar hacia la democracia sin que haya más adelante las vulnerabilidades propias de no haberlo hecho bien, ¿no? Ni que Es se entrampe que el país ahí como se hay entramparon en otros casos. un reportero cuando capturan a Maduro, para quienes nos están viendo y sobre todo son de tu audiencia y no de la mía, yo viajé inmediato a Nueva York cuando llega Maduro a Nueva York. Y eso me permitió, además, habiendo trabajado en la Casa Blanca como corresponsal y todo, tenía unas buenas fuentes. Entonces, quise entender, Gladys, qué era este plan, ¿no? ¿Qué significaba que Trump dijera, hoy Estados Unidos lo mando yo, lo manda Marco, lo mandamos nosotros, y ellos van a seguir nuestro plan? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que me dijeron de fuentes de la Secretaría de Estado, fue que Ajá. ellos varias veces a la oposición venezolana le habían pedido una radiografía completa de cómo podían ellos liderar una transición, ¿no es cierto? Y que se dieron cuenta que habían eslabones perdidos en la cadena, que no es culpa de la oposición, quiero decirlo. Porque no es fácil intentar articular desde la clandestinidad. Pero efectivamente Estados Unidos tuvo el miedo legítimo a que dentro de los apoyos que podía tener en el chavismo o de funcionarios del chavismo una Mm. oposición liderando, no hubiese la suficiente fuerza para que perdurara en el tiempo esa transición. Pero te que se pone digamos, más fácil cuando se explica de acuerdo a las experiencias que hemos vivido anteriormente en otras etapas, de supuestas, incluso ofrecimientos que hubo, ¿no? Supuestamente hasta de algunos del componente militar, de algunos de los del estamento militar, en el caso, por ejemplo, de Guaidó con Leopoldo López y Que le así, tocó a bla, bla, Piñera, por etcétera. cierto, esa crisis. Así es, y entonces al final muchos que supuestamente iban a colaborar en esa transición, en ese cambio, y no sé qué, bueno, nada, no llegó a nada. Entonces, más bien, cuando uno ve el pasado, uno dice, es que tiene que ser así porque es una fuerza superior que se está imponiendo. Desde la misma, o sea, si te das cuenta, ahorita hubo una marcha también hoy, José María, en Venezuela, que años eso no se podía hacer porque eran inmediatamente atacados por las propias fuerzas de seguridad del Estado y por los colectivos Ya, armados. pero Y espérate, yo, cuéntame, porque yo vengo llegando a casa y no he podido leer la prensa una internacional. belleza, no la cantidad que yo te aseguro que hubiese querido, además salir en defensa de, por supuesto, reivindicaciones laborales, en defensa de sus derechos laborales. Pero hubo gente que evidenció que el régimen está contenido, por un lado, Estados Unidos por encima, evidentemente, ¿no? Haciendo esa contención y generando hacia abajo cierta no confianza, porque confianza no existe. Mientras estén ahí, no es confianza, pero por lo menos sí algo de permiso, sabiendo que está el más, la potencia encima, para poder hacer, ¿no? Ese tipo de manifestaciones y hasta cierto punto ir recuperando esos espacios públicos. Y lo que ocurrió hoy en diferentes ciudades fue bellísimo, porque es algo que habíamos perdido y es algo muy importante en esos valores democráticos, en eso que aspiramos todos, de libertades. Y pasaron por un piquete para llegar a la Asamblea Nacional, algo que no hubiese podido ocurrir antes. Ese grupo que estuvo en la capital, pues cuando se encontró con el piquete que quería evitar que llegaran al poder legislativo, los movió y los pasó. Pero cuando uno ve eso, uno dice, obvio, hay una orden desde arriba que dice, no ataquen, Evidente, no evidente, ataquen. evidente. ¿Entiendes? Entonces, claro, esto te evidencia cómo ese poder superior que es Y el Estados hecho de Unidos que Estados Unidos esté instalado en Venezuela a través de la embajada cambia hoy en día la inmediatez con la que tú puedes responder a ese tipo de total. elementos. Total. Entonces, lógico que ese acompañamiento, ese tutelaje, como lo han llamado, es esencial para lo que estamos viendo en Venezuela. Si no, no habría manera. Y eso es una de las partes, una de las cosas que siempre insistimos en todas estas luchas. Decíamos, ya no podemos solos. Se han perdido vidas, se han perdido libertades. Estamos constantemente amenazados. Hay, por supuesto, unas fuerzas incluso con armas dispuestas a lo que sea por mantener ese poder. Entonces, Mm. requeríamos de algo así y creo que es lo más lógico de lo que estamos viendo ahorita, que nos Sí, ponga sin duda. muchas veces a tragar grueso, a respirar profundo, pero a veces también uno dice, son bocanadas de justicia cuando ves lo que tienen que hacer y que contradice el propio discurso revolucionario del socialismo del siglo XXI, ¿no? Y en contra del imperialismo. Entonces, al final yo digo, más bien hay que disfrutar esas bocanadas de justicia que nos van dando y hasta llegar a ese punto donde ese liderazgo legítimo va a tener las condiciones para poder
trabajar como es debido en Venezuela, ¿no? Por eso que yo creo que eso también lo va entendiendo en general el liderazgo y todo, pero que no es fácil, no es fácil porque el que No manda es es fácil Trump. Al final, porque no está, insisto, la respuesta concreta para la ansiedad legítima que tienen total. cientos de Y los miles y tiempos, millones de venezolanos en todo el mundo. Los tiempos, los es un tiempos. tema. Ahora, lo que sí es que de Chile creo que para ella en particular va a haber un aliado, que es el nuevo presidente, que es muy cercano. He sabido que la persona más cercana a María Corina Machado dentro de la política chilena era Sebastián Piñera. De hecho, el día que Sebastián Piñera muere en el trágico accidente en helicóptero, la última llamada política que tuvo por teléfono fue con María Corina Machado desde el Wow, escritorio en el lago Ranco. Esto me lo contó a mí en la primera entrevista que dio después de la muerte de su marido, Cecilia Morel, cuando viajó a Washington, D. C. Se inauguró el cuadro de Sebastián Piñera en la OEA. Y Cecilia Morel me dice, bueno, te voy a contar algo. La última persona con la que habló Sebastián Piñera de política fue con María Corina Machado un par de horas antes del accidente que le terminó costando la vida. Entonces, ella era muy importante para él y creo que él era muy importante para ella. María Corina Machado vino a Chile ahora a conocer otro liderazgo de la derecha chilena, con el que no había tenido en el fondo esa complicidad y creo que se va con un grado, o sea, con un agradable sabor de boca para ella de saber de que en el gobierno de Chile va a haber en el fondo un gobierno que va a querer apoyarla. Ahora, no solo ideológicamente, la quiere apoyar por cosas prácticas. Sabe que los consultorios y las escuelas y los barrios están saturados. Entonces, si hay democracia en Venezuela, es evidente que hay un la grupo de gente va a venezolanos que va regresar. a volver a su país, a ser feliz, a reencontrarse con la familia, a desarrollarse profesionalmente, una serie de elementos. Entonces, se alinean ahí dos incentivos, ¿no? El ideológico y el práctico. Es lo mismo también dentro de lo que está haciendo Estados Unidos. Lo ha dicho Exactamente, es también lo el propio mismo, sí, secretario de Estado, porque tienes que ir al sin duda. problema de fondo. Lo decíamos siempre. ¿Cuál es el problema de fondo? Ese Estado criminal que expulsa a los venezolanos, como también pasa con los cubanos, como ha pasado con los nicaragüenses, como pasa ahora con los iraníes. Y ahí está ese combate. Por fin, finalmente, aunque algunos hablen del derecho internacional y sus violaciones, cuando ven este tipo de intervención, uno dice, bueno, pero es que más o menos, ¿qué es lo que está esperando quienes hoy critican, sobre todo izquierda radical? Este tipo de acciones cuando has tenido durante tantos años a poblaciones completas, enteras, absolutamente sometidas a esos regímenes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden ¿no? de las sociedades? Que uno siga volteando para otro lado, tienen que actuar. Es que es parte de lo que hemos confirmado en el tiempo, los propios venezolanos. Que se te escapa de las manos, llega un momento que se te escapa de las manos, no puedes hacer más Y, nada, y- y salvo creo que huir o callar y cohabitar. lo lindo de esta historia en Chile es que creo que al menos hasta el Partido Socialista hay conciencia que en Venezuela hay una dictadura. Pueden haber matices sobre cuál es la solución que se le está buscando a esa dictadura, de si hay o no violaciones al derecho internacional. Pero yo te diría que cuando uno habla con personas de centro izquierda en Chile, de la socialdemocracia, ellos reconocen en María Corina Machado el rol de una líder, ¿no es cierto?, que se la está jugando por la democracia en su país y reconocen la lucha por la libertad venezolana como una lucha justa. Creo que eso habla bien también de la madurez política de Chile, porque indudablemente María Corina Machado está asociada ideológicamente a un sector más que al otro. Lo que pasa es que hoy circunstancialmente toca que en Venezuela la dictadura sea de izquierda, en otros países la dictadura ha sido de derecha y También. los líderes Ujú, por la democracia han sido de izquierda, como fue el caso de Chile, ¿no es cierto? Donde ujú. los líderes contra la dictadura de Pinochet fueron de izquierda. Pero yo te Pero diría que una izquierda moderada, no era el otro es extremo. que, Hay claro, que aclarar. para mí la izquierda, o sea, en Chile en general, cuando hablamos de la izquierda, hablamos de aquella que juega dentro de las reglas democráticas, ¿no es cierto? Ujú. Gracias a Dios, y más allá de algunas pulsiones internas que tiene el Partido Comunista, yo diría que la mayoría de los actores políticos en Chile entienden que tienen que jugar bajo la regla de la democracia. Eh, Gabriel Boric era un presidente de izquierda, del mundo de las izquierdas, y hablaba de dictadura, y ustedes vieron el respaldo que le dio a la causa venezolana en más de una oportunidad, en el fondo. Y eso habla de madurez. Entonces, claro, hay que dejar a los extremos a los lados, pero creo que la situación política de Chile hoy en día calza con un apoyo decidido y a nivel de opinión pública. El 98% de los chilenos consideran que Nicolás Maduro es lo peor que le puede haber pasado a Venezuela. Entonces, eh, hay, creo, además una suerte de apoyo social a cómo se ayuda a Venezuela y cómo se ayuda al proceso venezolano en aras Sí, de que recupere la democracia. No me cabe la menor duda, por ejemplo, que si hay elecciones,
Chile va a ser parte del grupo de observadores, si es que se lo permiten. Chile tiene Mm, una tradición de sistema electoral maravillosa. Asesoramos a un montón de países del mundo porque hacemos elecciones simples con un lápiz y un papel, sin votito electrónico, se cuenta rápido, sabemos rápido quién es el presidente y nadie reclama nada porque es todo público. Entonces, creo que Chile va a hacerse parte de ese proceso. No lo he podido hablar con la nueva administración, conozco personas en Cancillería que te dicen encantados de acompañar una transición democrática, encantados de ser observadores de las elecciones, encantados el día de mañana estar en el cambio de mando cuando asuma María Corina Machado, es lo que te dicen ellos. Estamos hablando de tantas cosas, pero creo yo todas interesantes e importantes, además para la realidad no solamente de Venezuela, sino también de la región, ¿no? En los tiempos que vivimos también, Sin duda. donde incluso hay conexiones, por ejemplo, con regímenes como el de los ayatollah en Irán, en el caso de Venezuela y otros países, Y o la con fábrica de China, drones iraní, evidente. o con Rusia. Entonces, bueno, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Esto es algo de envergadura. Y Venezuela ahí, siempre, de una u otra manera vinculada con. Entonces, alguien pone acá que bueno, que repasemos cómo fue el evento de hoy, porque Sí, claro. definitivamente cuando vimos la imagen nos Ujú. impresionó y sin duda no representa ni siquiera la cantidad de venezolanos que están en Chile, lo que hablábamos antes, pero igual se sintió numeroso. ¿Cómo fue esa Es convocatoria? que, a ¿Cómo ver, percibiste tú ese encuentro? les voy a contar algo. El lugar donde se reunió hoy día María Corina con los venezolanos es un lugar muy venezolano en Santiago. ¿Así? Es más bien una plaza, ¿no? Un parque que ha sido adoptado por los venezolanos como un punto de encuentro y de celebración en Santiago de distintas cosas de diversos índole y también de protesta, el Parque Almagro. Que además el Parque Almagro en uno de sus extremos da con el Paseo Bulnes, que es un paseo presidencial en el fondo que da directo hacia el Palacio de la Moneda en Chile, si es que uno sigue todo el Paseo Bulnes completo. Entonces estamos hablando de una manifestación en el corazón de Santiago, con la multitudinariedad que tiene un evento, ¿no es cierto?, de una premio Nobel de la Paz y líder política, siendo además la comunidad venezolana la comunidad migrante más grande de la capital. Entonces, por tanto, había potencialmente mucho venezolano que podía llegar hasta ahí. Yo no he podido ver imágenes de drones, algunos me hablan que han llegado 15.000, 10.000, 15.000 personas a acompañar a María Corina Machado, que es harto en horario laboral, la convocatoria era a las 5, después se atrasó, llegó ella atrasada a una actividad con el presidente Cast en la Universidad del Desarrollo por una cátedra que se levantó en esa universidad que se llama Cátedra Sebastián Piñera, entonces estaban Ujú. todos los expresidentes, estaba Mauricio Macri, ¿no es cierto?, estaba el presidente Lazo, estaban todos ahí en el lanzamiento de esa cátedra, eso se demoró y llevó ella a este paseo Bulnes. Subió muchos niños a la tarima, Mm. abrazó muchos niños, escuchó a muchos niños. Yo creo que hay un mensaje político que es claro, que es granítico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el futuro de Venezuela, que tiene que ver con, ella sabe que a lo mejor muchos de estos niños que está abrazando no nacieron en Venezuela, son hijos de Ujú. padres venezolanos, son hijos del exilio, son hijos de la diáspora, son hijos de familias que han sido, ¿no es cierto?, desarraigadas, que han sido separadas, que han sido perseguidas cruelmente por la dictadura y a esos niños abrazó y creo que fue un encuentro bonito, un encuentro espontáneo. Mira, yo veía la organización de este evento y como ella se empezó a demorar, hubo hasta una misa. Con eso te digo todo, como para rellenar, ¿no es cierto? A la Virgen y todo, como Somos fue muy una expresión marianos. claro, fue una expresión de Venezuela mientras Sí. casi que estaban en vigilia por esperar que llegara María Corina Machado. Sí, de hecho, tú sabes que comentabas lo de los niños, ¿no? Y niños que ya nacieron en el exilio. Y cuando vi la imagen, comenté también con gente allegada, decía, wow, esta imagen tiene muchos mensajes, ¿no? Por un lado, la ilusión, la fuerza del cambio que ella representa, la esperanza, ¿no? La conexión que tiene con los venezolanos donde estemos, nos movilizamos cuando ella aparece y justamente por lo que representa y para apoyarla. Pero por otro lado, también el dolor de ver a tantos venezolanos repartidos por el mundo. En este caso fue una pequeña, ¿no?, demostración de lo que somos hoy, más de casi Claro. 9 millones. Entonces cuando yo veía eso yo decía, wow, familias enteras, niños que han nacido fuera de Venezuela, que no era algo de nuestra cultura, más bien recibíamos, como recibimos también en su momento a migrantes forzados de Chile. Y yo veía así, decía, aquí hay una dualidad de emociones. Me dio también tristeza. Dije, ¿cuánto daño y esto hay que cambiarlo ya?
Sí, Ya, y ojalá, es, sí creo que estamos es más la cerca, cara pues. del daño y del dolor. Todos los migrantes en todos los países, esto no tiene que ver con Chile, evidentemente llegan, por ejemplo, a ocupar posiciones en el mercado laboral, de aquellas posiciones que la población nativa ha dejado por el desarrollo de realizar, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, uno ve jóvenes venezolanos muy talentosos, con estudio incompleto, porque algunos tuvieron que arrancar durante las protestas Sí. universitarias, ¿no es cierto? Y todo, trabajando en trabajos muy básicos. O sea, uno sabe que detrás de eso hay un sueño truncado, uno sabe que detrás de eso hay una cara de la dictadura, ¿no? De haberle quitado la esperanza de desarrollo y de formación a un joven. Pero también al otro lado, y esta es la contradicción que yo creo que tú sentías, ¿no? Es la cara de resiliencia de la migración, de mirar al futuro, de tener esperanza, de soñar con el reencuentro, de soñar con la democracia, de volver al país. O sea, es es la ambivalencia, es que creo que no se notó tanto por la hora que llegó María Corina, porque después fueron muchas actividades protocolares. Hoy día esto sí fue Mm. carnavalesco, ¿no? Hoy día esto sí tuvo, creo yo, El una expresión más total, genuina, júbilo, más de piel, más de júbilo. de júbilo, sí. Y los anteriores, bueno, todos los actos en los que estuvo, porque no paró, desde que llegó, No, correcto, no bueno. paró también los Oye, lo actos que pasa es oficiales. que ella en los actos oficiales siempre se encontró con venezolanos, lo que nos regaló Mm. muy lindo encuentro. Bueno, habían hoy día que recibió las llaves de la ciudad de Santiago como visita ilustre. Hoy día afuera de la Municipalidad de Santiago habían venezolanos esperándola, evidentemente, y estaban con sus gorros, con los colores de la Sí. bandera, y estaban todos ahí, ¿no? Me tocó a mí verla porque justo estaba cubriendo esa asignación, el Te Deum ecuménico, la oración por Chile que había convocado el cardenal del Arzobispado de Santiago, también participó ahí, ¿no? Ahí también participó Christopher Landó y son esas instancias donde tuvo en el fondo de poder conversar con otros líderes políticos. Ayer, ¿para qué hablar, no es cierto? Bueno, primero en la solemnidad del acto de traspaso de mando en Chile, que creo yo, y no por ser chileno, muy bonito, la ritualidad que Ujú, nosotros ujú. tenemos. La tranquilidad, a mí hay una imagen que me encanta el cambio de mando en Chile, que es el momento en que el presidente que sale se le pide cuando se le quita el poder, ¿no es cierto? Que salga caminando del Congreso como un ciudadano más. Y el presidente Boric Mm, llegó a Santiago manejando su auto. Y sí. creo que eso te habla de la temporalidad del poder, que es sano Mm. para la democracia, ¿no es cierto? Ella participó de eso, Y hizo esta dijo también, reflexión, sí, hizo la ¿no es reflexión y te cierto? quería preguntar también lo de las reflexiones de ella ahí sobre ese episodio donde ella destacó también que no veo la hora de que pueda ocurrir eso en Venezuela. Y lo otro también, lo que representa un presidente que debe estar para la gente, al servicio de la gente siempre, ¿no? Que no puede perder de vista eso. Y por otro lado también las reflexiones que hizo en la rueda de prensa donde además habló un cubano, se expresó un cubano. ¿Tú estabas Sí, ahí? sí, sí. La rueda de prensa, ¿sabes lo que me gustó a mí de la rueda de prensa? Que la encontré muy política. O sea, la sentí hablando como En- política. La respuesta ya. que le da el Partido Comunista Chileno, Gladys, es una respuesta prominentemente política. La vimos más enojada, la vimos saliendo ofensivamente a defender una Mm, pregunta que creo que es un rol que no le habíamos visto hace tiempo a María Corina, desde cuando le tocaba pelear a través de Instagram con Maduro, ¿no es cierto? Pero no la habíamos visto en una rueda de prensa, enfrentando preguntas de periodistas, porque creo que ella estaba viviendo su veranito de San Juan, ¿no es cierto? Desde que recibe el Nobel y va a Estados Unidos y todo. Y aquí, claro, había una prensa donde con los hechos ya más consolidados y todo, le hicieron muchas preguntas y muchas preguntas de coyuntura interna del país a propósito de su visita. mm, Y ahí es donde uno dice, bueno, María Corina podrá haber estado en la clandestinidad, podrá ya no ser diputada venezolana, podrá haber estado muchos años fuera de la política práctica, en el fondo de institucional, pero aquí la afloró por los poros, en el fondo toda esa capacidad política que tenía de poder responder. Creo que respondió bien las preguntas. Te decía yo que la única pregunta con la que la siento un poco incómoda aún, Gladys, es con esa de decirle, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo son las elecciones? Pues, no, porque ya tampoco no ella puede puede decir responder, públicamente, ¿no? bueno, no depende de mí. Ella tiene que dar esperanza Exacto. nomás. Y respetar Pero además el papel que tiene también y el acompañamiento que ha hecho Estados Unidos, al que se le agradece por lo que definitivamente pues hasta ahora se ha logrado, que no es lo que ahora, quisiéramos sobre los todavía, pero se ha cubanos, logrado bastante. Mm. yo creo, bueno, en Chile hay una comunidad cubana también que ha llegado del exilio de la isla. Eh, yo creo que todos tenemos claro que el siguiente paso de Estados Unidos en Latinoamérica es Cuba. Y que Venezuela fue un eslabón de una escalera que tiene como último piso Cuba.
Para Marco Rubio, para Marco Rubio, pero sin duda, lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, eh, es importante que así como ella hoy siente el apoyo de todos, empecemos a visibilizar, porque creo que durante muchos años, si bien intentábamos de mantenerlo visible, pero como que ya se asumió que Cuba es una dictadura y esa es la forma en que vive la isla y punto, volvamos a visibilizar en el fondo la importancia de una restauración democrática en Cuba después de 6 décadas, ¿no es cierto?, de la dictadura más total. tiránica que ha tenido en Latinoamérica. Bueno, yo te digo Eh, una cosa, yo hace rato, la verdad es que creo que muchos que estamos en lo mismo y ahorita más que hay una Lo que oportunidad pasa es que real acá para los cubanos. En el cono sur, como nos es más lejano y como no tenemos el problema de la migración, cuesta mucho hablar de Cuba. Eh, Wow, porque se siente muy lejano. Y yo creo que es importante el gesto, es importante volver a poner total. Cuba Sí. sobre la palestra, Y hacer presión. es importante entender que yo creo que América se va a desarrollar más en la medida que toda América abrace la democracia. Me da lo mismo que en gobierne, me da lo mismo el partido político, que toda América abrace la democracia. Y el que está calladito, por ejemplo, es Ortega, porque sabe que Ah, bueno. también, ¿no? Lo que pasa es que en la Lo que agenda se pasa es que para adelantó Estados Irán. Unidos, sí, pero además para Estados Unidos, Nicaragua presenta un problema semi-contenido, porque no cumple el rol geopolítico tan importante que cumplían Venezuela y Cuba. Nicaragua, a ver, Cuba por un tema de cercanía con Estados Unidos, sabemos que siempre ha sido ese el interés geopolítico, ¿no es cierto? Está a 90 millas de Florida. Pero Mm, en el caso de Venezuela, uf, son muchos los más esos enemigos de puntos. Estados Unidos, los intereses son económicos, son geopolíticos, son de posicionamiento, era Sí, el petroleo, era cantidad de cosas. robarse Venezuela, básicamente, para las potencias, convirtiéndola en un proxy de ellos en Latinoamérica. Ujú. Entonces, claro, yo creo que Nicaragua va a quedar relegado, yo creo que va a pasar directamente de Venezuela, en América, de Venezuela a Cuba. Cuba, pero después hay que hacer presión por Nicaragua porque hay que ser solidarios. Uno entiende ya Evidente, después de haber evidente vivido que sí. esto y advertir, reeducar a la región también, desarrollar ese pensamiento crítico y los valores ciudadanos y valores democráticos, porque damos por sentada la democracia, lamentablemente, y mira con la facilidad que se puede perder, ¿no? Y con esos encantadores de serpiente y por falta de pensamiento crítico, por la idealización y el mesianismo, entre otros factores. Porque Y trabajan quiero además a poner un largo punto, plazo. Gladys, quiero poner un punto. Yo sé que en este punto soy bien polémico y disculpo si alguien que nos está viendo se enoja. También hay que ponerle ojo los, a las pulsiones autocráticas de gobiernos de derecha en la región. Ujú. Ojo con lo que está pasando con la prensa en Ecuador, es preocupante. Ojo también con la restricción de libertades en El Salvador. Yo no quiero decir que estos sean países que hoy sean dictaduras, ni mucho menos, pero ya lo dice el profesor Levinsky en su libro Cómo muere la democracia. Hoy en día las dictaduras no se instalan Sí. por golpes de Estado, se instalan por erosiones democráticas que son Ujú. paulatinas y que secuestran las instituciones. Entonces, uno siempre tiene que ir poniendo el freno. ¿Te causa o no te causa simpatía un gobierno? Creo que es importante abstraerse y decir, a ver, ¿cuál es el manual de derecho humano aquí? Ok, entonces, ojo aquí porque aquí hay una luz amarilla y no hay que seguir avanzando en esta Y dirección. cuando uno pone hace esa observación, algunos pues salen más bien en defensa, en este caso, por ejemplo, el Sí, presidente de El Salvador, porque tiene resultados para su población que está muy contenta por lo pronto, porque les ha dado algo que habían perdido, que es la seguridad. Y ha sido efectivo más allá de los métodos que algunos defensores de derechos humanos cuestionan, pero bueno, en definitiva, lo cierto es que ha sido efectivo para la población está muy contenta. Pero también, como dices tú, en el tiempo y de manera progresiva se van perdiendo y no se dan cuenta, ¿no? Esenciales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, y bueno, cuando se dan cuenta que a lo mejor ya después no es tan efectivo el es muy gobierno y quieren tarde. cambiar algunas No, cosas, es muy no hay tarde. quien se oponga, no hay quien se oponga, es muy Y ya no tarde. hay quien alce la voz y diga, hey, ¿te El mejor acuerdas que te lo caso comenté? paradigmático es el chavismo, qué duda. Si nadie va a negar que el 98 ganó Chávez. Nadie va a negar que las primeras elecciones a lo mejor las ganó también legítimamente. No, Pero sí, 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 las primeras, sí, sí, con el sí, apoyo sí, ¿no además de es cierto? sectores económicos y políticos del país que creyeron que iban a poderlo dominar y Nadie, terminó usándolos a ellos. nadie lo puede negar. ¿Y Sí, qué sí, sí, ocurrió en sí, sí. esos años? Se tomó las Ujú. instituciones y cuando hubo que pararlo, ya era Ya prácticamente era demasiado tarde. muy tarde, Había exactamente, y desde ese cerrado momento no se Radio escucha. Caracas, había cerrado todo, no había oposición, no había pensamiento crítico, no había nada, y ahí quedaron enquistados. Entonces, yo solo Total. digo, ojo, al principio muchas cosas lucen bien. La misión Ujú. vivienda de Chávez lucía bien al principio, y un montón de misiones sociales encandilaron a muchas personas que le siguieron dando los votos. Pero
Y nadie puede negar su popularidad inicial, nadie puede negar la popularidad de Bukele. Yo lo único que digo es, ojo, siempre mantener la perspectiva y los ojos abiertos. Eso que muy bien dices tú, el pensamiento crítico. Por muy que algo alumbre mucho hoy, no quiere decir Así que es. vaya a alumbrar así siempre. De repente, Y exigir exactamente el respeto a esos derechos fundamentales, en este exacto, caso libertad de eso prensa, es. que también ahí toca la reflexión a cada uno como medio de comunicación, porque a veces también se vuelven como detractores, ¿no? O sea, y es un conflicto que a veces uno cuando lo analiza desde afuera o trata, porque además soy parte de los medios de comunicación, uno dice a veces también perdemos de vista algunas políticas que corresponden para las realidades de los países y entonces muchas veces se terminan generando unos conflictos estériles que no conducen a nada entre el poder de los medios y el poder, en este caso, político. Tú lo sabes también. Entonces uno a Sí, veces ve algunas bien. reacciones y tú dices, pero ¿para dónde va ese medio de comunicación? Porque además tiene líneas muy marcadas o de izquierda o lo que sea, o porque se ven amenazados en sus intereses particulares. Entonces, son como, ¿sabes? Como yo te diría que aristas para revisar siempre dentro de la realidad de nuestros países, pues, y esos poderes que existen. Una vez más, gracias, querido. Es un No, placer gracias a ti esta por la invitación, lo pasé conversación. muy bien, estuvo muy Yo he, entretenido. yo he disfrutado enormemente esta conversación contigo y creo que la audiencia también, porque no sé, los 150 no se fueron No se durante esta fueron, ya. hora, no se Le fueron. mando Esto va al cariño a feed. todos. Cuídate mucho Que y estés muy bueno, a bien, la Gladys. Gracias por orden la para lo que invitación. Que estés necesites. A bien. ti, Chao, chao. gracias.